Doy la bienvenida a este espacio de hoy en Dosis de Amor. Muchas veces hemos escuchado hablar de la fe. ¿Pero qué es la fe? En Hebreos 11:1 nos dicen: la fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Es una frase muy bíblica, pero yo hoy quiero presentarte dos historias maravillosas para entender qué es la fe. Y quiero empezar con una historia que me llamó mucho la atención. Y es que hay una niña que vivía en un pueblo rodeado de muchas montañas. Un día, su madre se enfermó gravemente y necesitaba urgentemente la ayuda de un médico que vivía en el otro lado de un río profundo y ancho. La niña se ofreció a ir a buscar al médico, pero el único camino para llegar al otro lado del río era un puente muy estrecho y alto que se balanceaba peligrosamente con el viento. La niña se sintió asustada, pero recordó las palabras de su madre. La fe es como un puente que nos conecta con lo que no podemos ver. La niña cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a caminar por el puente. A medida que avanzaba, el puente comenzó a balancearse menos y menos. La niña se sintió más segura. Finalmente llegó al otro lado del río y encontró al médico. Le acompañó de regreso a su pueblo y pudo curar a su madre. La niña se dio cuenta que su fe había sido el puente que la había conectado con la ayuda que necesitaba. Y desde ese día siempre recordó que la fe puede mover montañas y superar cualquier obstáculo. La fe es la confianza de lo que no podemos ver. Y cuando tenemos la fe, podemos hacer cosas que parecen imposibles. Y la otra historia está en Marcos capítulo 9 y quiero que le prestes muchísima atención, porque Jesús bajó al monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos. Vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarejos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarejos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? El padre contestó: desde pequeño, y muchas veces lo ha robado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quieres decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonio no sale sino a fuerza de oración y ayuno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, hermana, amigo que me escuchas y amiga, hemos visto dos historias de fe. En la primera podemos ver cómo la tenacidad, cómo el empuje y las ganas de algo que te ocurre tiendes tú a fortalecer tu fe, ¿cierto? Y superar tus miedos. Y en la segunda es narrada propia por Marcos de un acontecimiento que le pasa a Jesús, o más bien a sus discípulos. Y yo quiero que en esta lectura reflexionemos 4 frases de este evangelio. La primera: todo es posible para el que tiene fe, le dice Jesús al papá del muchacho endemoniado. La segunda: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta, porque él le dice en el relato que si puede, y Jesús le dice: ¿cómo que si puedo?
Si estás hablando con Jesús, y eso es lo que yo hoy te digo, hermano, Jesús, el Señor, tiene el poder de hacerlo todo. Así que si tú tienes dudas, por favor, disípala. ¿Cómo que si puedo? Te dice Jesús en este día. Todo es posible para el que tiene fe. Sin embargo, el papá del muchacho reconoce que a veces nos falta fe, y hoy tú y yo debemos reconocerla. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Y la tercera palabra es, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. No sé cuál sea tu situación o tu dificultad o tu problema, pero Jesús, cuando tú y yo tenemos fe, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir más si nos falta. Y esperemos que el Señor nos tome de la mano y nos levante. Y por último, hay algo bien importante que nos toca hacer a ti y a mí, porque los discípulos de Jesús en privado le decían, pero Señor, ¿nosotros por qué no pudimos? Y el Señor le respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de ayuno y oración. Si tú sientes que tu petición no ha sido respondida, o que eso con lo que tú estás luchando es muy fuerte, entonces ayuno y oración es lo que nos dice el Señor. Pero nunca dudes de la fe, nunca dudes que el Señor te toma de la mano y te levante. Que en este día maravilloso la gracia y el amor de Él viva en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga.